Podcast del CEDLA. A la luz de un balance de 18 años de gobierno del movimiento al socialismo en Bolivia, desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, queremos analizar los aspectos más relevantes que dejó el discurso del presidente Luis Arce Catacora el pasado 22 de enero, día en el que se conmemoraron 15 años de la creación del Estado Plurinacional de Bolivia. Para ello, hoy vamos a conversar con 3 de nuestros investigadores. Hablaremos con Enrique Ormachea Saavedra, investigador especializado en temas agrarios, con Carlos Arce Vargas, investigador sobre temas de hidrocarburos, laborales y económicos, y también con Alfredo Saconeta Torrico, investigador que trabaja temas relacionados a la minería. Mi nombre es Glenda Cavero y los invito a quedarse con nosotros para hablar sobre políticas públicas y desigualdades, un balance necesario. Bienvenidas y bienvenidos. Durante los actos realizados en el Día del Estado Plurinacional de Bolivia de este año, el presidente Luis Arce Catacora dio un discurso en el que aseguró que la idea de crisis en el país es solo parte de un discurso infundado, aunque también remarcó las intenciones de desestabilizar a su gobierno. Carlos, ¿cuál es el contexto político, económico y social en el que se da este aniversario? Bueno, el contexto actual es muy complicado, muy complejo. Pero podemos señalar que en el plano económico, digamos, lo que más destaca es el elevado y persistente déficit fiscal, que es explicado por el incremento sostenido del gasto para subvencionar los combustibles que se importan en el país, y la pérdida de una fuente de ingresos fundamental que fue la exportación de gas natural. En el plano externo, también esta caída de las exportaciones del gas provoca un déficit porque las importaciones no dejan de incrementarse, ¿no? Tampoco hay suficiente inversión extranjera que llegue al país. Hay dificultades para obtener ingresos externos porque se ha elevado el riesgo país. En el caso de la política cambiaria, cada vez es más difícil mantener este tipo de cambio porque hay una caída muy fuerte de las reservas internacionales netas de divisas. Y finalmente, en el plano del empleo, de la ocupación, hay una informalidad creciente que repercute además en las condiciones laborales, tanto en la inestabilidad de las fuentes de trabajo, en los bajos salarios y en las rentas bajas de jubilación. En el ámbito político estamos entrampados en una disputa entre fracciones del MAS y parte de la derecha tradicional por la captura del poder, ¿no? Pero se ha dado además en el marco de un manejo gubernamental cada vez más autoritario y está basado en el control del poder judicial de manera corrupta, digamos. El MAS antes podía gobernar con el legislativo, donde cortaba con 2/3, pero hoy es suficiente tener una docena de magistrados, ¿no?, para imponer sus políticas. En el ámbito social estamos viviendo una situación muy tensa por la creciente violencia y la inseguridad ciudadana, ¿no? Esto también producto del incremento de las actividades ilícitas y en particular del narcotráfico, ¿no?, que ha penetrado profundamente los diversos niveles del Estado y también de las instituciones privadas, ¿no?, lo que ha acabado corrompiendo funcionarios, controlando enormes flujos de ganancias ilícitas y también mostrando un fracaso de las políticas gubernamentales en este campo. ¿Y qué podemos decir sobre el contexto internacional? En el plano internacional hay proyecciones de los organismos internacionales de que
Hay un riesgo de recesión en varias economías importantes, pero además la persistencia de procesos inflacionarios que conducen a la aplicación de medidas que pueden también detener el crecimiento incipiente y provocar más recesión, es decir, un círculo vicioso en términos económicos. Ahora, esto es resultado además de la crisis internacional del capitalismo, que no ha sido resuelta en el pasado y que se sigue prolongando y que además se está reflejando en políticas belicistas, ¿no? Que, como es en el caso siempre de las crisis capitalistas, se reflejan en un incremento de las acciones bélicas, en la emergencia de guerras como las que estamos viviendo en Europa, en Palestina, etcétera, que es una tabla de salvación del capitalismo para incrementar las ganancias, la actividad económica, etcétera. El presidente también aseveró en su discurso que el modelo económico, social, comunitario, productivo no está agotado, que sigue vigente. ¿Qué podemos decir al respecto, Carlos? Bueno, estamos viviendo muchas dificultades que provienen de la naturaleza del modelo, ¿no? Y el modelo es un modelo rentista, que corresponde a los intereses de los grupos sociales que están gobernando, ¿no? Consiste en la captura de rentas provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables fundamentalmente. Ahora, este modelo funciona bien cuando hay esas rentas elevadas, es decir, hay una bonanza de precios que permite grandes ingresos fiscales con los que se puede financiar políticas populistas y políticas de corto plazo, gastos dispendiosos, digamos, del Estado. Sin embargo, cuando acaba gastándose esas rentas, como en el caso nuestro, alrededor de 40.000 millones de dólares que provenían de la exportación de gas, la sostenibilidad del modelo ya entra en cuestión, ¿no? La respuesta a eso, la emergencia, las dificultades económicas llevan a agravar el carácter extractivista de las políticas, ¿no? Porque se requieren nuevas rentas. Y todo ello en manos además del capital transnacional. Por eso las propuestas de abrirse más a la inversión extranjera y también un mayor agravamiento de las condiciones laborales, que es la otra condición para la actividad económica. Todo esto nos está llevando a, digamos, aseverar que hay un fin del ciclo del gas. Es decir, hemos perdido una oportunidad de un momento clave de la historia en el que obteníamos grandes rentas que podían haber financiado modernización de la economía, etc. Ahora el gobierno dice que este deterioro está dado fundamentalmente por causas externas y por el gobierno o la administración del gobierno de Áñez, ¿no? en el 2020. Sin embargo, podemos nosotros confirmar, aseverar que la crisis viene de antes, ¿no? Es decir, estas oportunidades perdidas tienen que ver con el ciclo de bonanza que fue reduciendo, digamos, sus beneficios a partir del 2011 por lo menos. Y el gobierno reconoce que ha cometido errores, ¿no? En el discurso el presidente ha dicho que no sabían cuál iba a ser el efecto de no invertir durante 14 años en hidrocarburos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el modelo, como modelo rentista, no tenía la previsión de mantener una actividad económica e impulsar sectores productivos para tener otras fuentes de ingresos. Entonces, lo que han hecho es conformarse con estos ingresos, gastarlos mal, invertir mal y llevarnos a esta situación en que hemos perdido esa fuente de ingresos, ¿no? Obviamente hay también una mala administración, ¿no? Hay una elevada ineficiencia de los administradores de este modelo y también la corrupción, que es muy elevada. Un ejemplo de la ineficiencia de las políticas es el caso del proyecto del litio, ¿no? Es un proyecto que ya tiene más de una década y no tenemos resultados efectivos. Además, hay marchas y contramarchas en el proyecto, ¿no? A tal punto que
hemos perdido un momento muy bueno, digamos, en términos de precios en el mercado internacional. Hemos pasado en un año de unos $70,000 de la tonelada a aproximadamente 14,000. Y ese ciclo, ese momento, lo hemos perdido porque nosotros seguimos con producción piloto, no estamos en el mercado internacional ofertando carbonato de litio. Y hemos vuelto a empezar el experimento con otra nueva tecnología, ¿no? Ese es el caso del litio, que es paradigmático. Y además podemos decir que no es un modelo soberano, ¿no? En la medida en que depende, además de la inversión de las empresas extranjeras, transnacionales, y por ejemplo, en el caso de la minería, la privatización es abrumadora. No solo en el caso de las grandes empresas, sino también en la explotación de mineral más preciado en este momento, que es el oro, que está en manos privadas también, ¿no? Ahora, hacia adelante, el gobierno además está anunciando prácticamente el remate, la apertura al capital extranjero para que entre a explotar los recursos naturales de manera masiva, ¿no? Ha ofrecido 21 salares, además del de Uyuni, para que ingresen empresas extranjeras, y ha hablado de que la apertura de la cuenca Madre de Dios a los hidrocarburos es un hecho, ¿no? Para enfrentar, digamos, esta crisis. Entonces, efectivamente, las condiciones, el carácter rentista del modelo nos ha llevado a este atolladero, ¿no? Y no se puede negar que hacia adelante las cosas van a ser más difíciles. Justamente, Carlos nos habla de la minería, un tema que está ausente o sobre el cual el presidente Arce casi no ha dicho nada en su discurso. Alfredo, ¿podrías referirte acerca de cuál ha sido la orientación de la política en cuanto a la minería y cuáles son los resultados que se tienen hasta ahora? Bueno, como lo anticipaba Carlos, los resultados se podrían evaluar como negativos y claramente te demuestran el agotamiento de este modelo. Por ejemplo, hay que partir del análisis cómo encuentra el MAS a la minería cuando inicia su gestión de gobierno en el 2006. Y ahí el actor protagonista, el 2006, era el sector privado que dominaba el 54% de la producción nacional, seguido de un sector cooperativo que dominaba el 45% y el saldo, casi un 0,8%, lo tenía la minería estatal. ¿Qué se había planteado entonces? Eran dos los hitos. El primero, fortalecer una minería estatal a través de la Comibol, pero también llegar a la industrialización minera. Pero ¿cómo llega este escenario al 2022? El actor privado es desplazado y el actor protagonista de nuestra minería se vuelve el cooperativista, que domina ahora el 57% de la producción nacional. Y el operador privado desciende un 36%, dejando apenas un 6% para la minería estatal. Entonces puedes ver que, evidente, ni hemos industrializado nada porque no hemos podido concretar las propuestas que se hicieron para el zinc, las propuestas que se hicieron para el hierro, en el tema del litio, que no se avanzó. Y más bien, en contra de todo esto, has tenido una legislación que ha venido a beneficiar al sector cooperativo, que tiene ahora el dominio del 57%, pero además con otros detalles. ¿Cuáles de ellos? Por ejemplo, que en el caso del oro, este metal preciado, las cooperativas tienen de dominio casi el 100% de la producción nacional. Han desplazado completamente al operador privado y el Estado no se ha animado a ingresar directamente o disputarle este monopolio que detentan las cooperativas en este momento. Entonces todo este escenario complica porque socialmente en el tema de empleo, por ejemplo, de cada 10 empleos que genera la actividad minera, 9 corresponden al sector cooperativo. Entonces ese balance ya te indica los saldos negativos que han arrojado para nuestra minería. Ahora, también se puede ver porque nuestra minería no ha llegado a superar esa dependencia del comportamiento del mercado internacional. Este contexto internacional, cuando hay crisis, afecta particularmente al escenario, ¿no? Como simples vendedores que hemos ratificado nuestra condición de nuestra minería. Al no darle valor agregado, cuando descienden los precios, seguimos viendo esta crisis que genera, en el caso del estaño, con cierre de minas, con problemas en las empresas estatales, ¿no? Por una vulnerabilidad que seguimos expuestos. Entonces esa dependencia no se ha superado en todos los años de gobierno del MAS desde el 2006 y nos hace volátiles. Y nos hace incluso pensar que estos planteamientos de diferentes proyectos que se dieron ya hace más de una década atrás y que no se han concretado, ahora van a encontrar un camino muy difícil de poder concretarlos porque el escenario no te permite.
La dependencia o los conflictos bélicos que se están dando internacionalmente hacen que nuestra minería todavía entre en esa volatilidad y esto no va cambiando, ¿no? Digamos que el escenario se remata porque tampoco hemos sido capaces de desarrollar nuevos proyectos mineros a margen de lo que fue el inicio de operaciones de San Cristóbal en el 2006. No se vio ningún otro proyecto, ninguna otra mina que haya entrado en fase de desarrollo. Y cuando estamos hablando de minería, continúas hablando de yacimientos que datan desde la colonia, el Cerro Rico, Huanuni, Colquiri, Coro, ¿no? Yacimientos que ya están arrojando saldos negativos, particularmente en las cuales están siendo administradas por el Estado. En los últimos 2 años han registrado caídas considerables en sus volúmenes de producción. Entonces, estos hechos no creo que podrían ser valorados como positivos a lo largo de estos años. Aquí, creo que Enrique puede coincidir con nosotros en que el segundo tema que el discurso del presidente no ha desarrollado mucho es el agrícola. El presidente Arce planteó que se va a fortalecer a la agroindustria de exportación y ahí nos llama la atención este hecho, porque los gobiernos del MAS siempre han dicho que el objetivo era fortalecer a los campesinos. Entonces, Enrique, ¿a quién beneficiará el fortalecimiento de la agroindustria? Es importante, Glenda, recordar que hacia el 2007 el gobierno del MAS planteaba y hacía una crítica al modelo agroexportador planteado por el neoliberalismo. Y decía que este modelo era causante de la pobreza en el campo, de las grandes desigualdades, porque, según el MAS, este modelo discriminaba a las economías campesinas y que este modelo debe ser cambiado por otro, donde se priorice el mercado interno, se deje de lado, digamos, esta orientación exportadora de la producción agrícola, y donde jugarían un rol central los productores campesinos e inclusive la participación del Estado en la producción primaria agrícola, ¿no? Este discurso, que además está plasmado en sus documentos oficiales, fue prontamente desechado en los hechos, aunque no en el discurso, cuando ya el gobierno comienza a ver problemas en el modelo rentista del gas, cuando ya los precios de las materias primas comienzan a bajar y el gobierno comienza a acercarse de manera muy rápida a los empresarios privados y los convoca, digamos, a ampliar la frontera agrícola para incrementar la producción para la exportación. El público se debe acordar que el vicepresidente de entonces, García Linera, decía pues que era importante la producción de alimentos porque producir alimentos y exportarlos era como exportar oro. Entonces, esa fue la política, como se llama, que ha seguido el gobierno del MAS y que ha tenido repercusiones sociales muy concretas y muy específicas. Es decir, en vez de haber potenciado la producción agrícola, los datos del último censo agropecuario nos demuestran que la producción agrícola a cargo de este sector ya solo representa el 8% del total de la producción agrícola nacional, mientras las grandes empresas capitalistas producen alrededor del 68%, y digamos, este sector que está conformado por los campesinos ricos o pequeños productores capitalistas, entre ellos los interculturales, producen un 20%. Entonces, esta es una demostración fáctica, digamos, a partir de datos oficiales, de cómo el gobierno del MAS, a partir de políticas específicas y concretas, ha ido planteando este escenario en la sociedad rural boliviana. Pero además esta política, que ha ido privilegiando la producción agrícola hacia la exportación, ha creado grandes diferencias regionales. Hoy Santa Cruz produce el 72-73% de la producción agrícola nacional, y la producción de valles y altiplano, que son los lugares donde se concentra la mayor parte de los campesinos bolivianos, produce el resto y está en una situación, digamos, de estancamiento pleno. Entonces, podemos decir que en todos estos años
el gobierno del MAS lo que ha hecho es fortalecer al sector agroempresarial, fundamentalmente las tierras bajas, y, digamos, no ha podido solucionar el gran tema de los campesinos pobres que están atados al minifundio. Hay 500.000 unidades productivas, según un censo agropecuario, que son campesinas, que tienen en promedio una extensión de 1.45 hectáreas. Querer desarrollar la agricultura a partir de estas pequeñas parcelas es prácticamente imposible. Y no ha, digamos, el MAS no ha podido solucionar este tema que es importantísimo para la economía boliviana, en tanto que mantiene a una gran masa de población sumida en las causas que hacen a su pobreza, que es el minifundio. Entonces, esta ha sido la política central, y el discurso del presidente parece que va a seguir en la misma vía, y por tanto vamos a tener el escenario social que acabamos de explicar a nuestros oyentes. El presidente ha destacado su política de industrialización y dijo que hemos estado en el tiempo de la siembra y que ahora nos toca el tiempo de la cosecha. Pero, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que vamos a cosechar, Carlos? Bueno, hemos visto que ante los resultados magros de este modelo, el gobierno ha, digamos, recalentado los platos, ¿no?, anteriores, queriendo diferenciarse un poco de la gestión de Evo Morales, pero repitiendo, digamos, el libreto en el fondo, ¿no? Y ha planteado como consigna central de su gestión la industrialización. La industrialización ha sido ya un experimento fallido, ¿no?, de este gobierno, porque ha empezado invirtiendo en grandes obras, en grandes empresas, en estos elefantes blancos que se denominan, y los resultados son malos, ¿no? En realidad, en los últimos años, las empresas públicas tienen déficits, ¿no? Solamente las grandes empresas como YPFB, Comibol, ENDE, tenían utilidades, pero incluso estas se están perdiendo. El caso de yacimientos, por ejemplo, con la subvención, ¿no? Entonces tienen más gastos que ingresos. Y ese es el resultado del conjunto de las empresas que crearon en base a esa idea de industrialización en la anterior gestión. Ahora están incorporando igual por emergencia algunos proyectos, ¿no? En particular, para superar el problema de la dependencia de combustibles importados y reducir la importación y la subvención, ha planteado, por ejemplo, la producción de biodiesel, ¿no? Que está en la misma línea que había sido inaugurada ya por Evo Morales, de incorporar el etanol como un combustible que se mezcla con la gasolina y se utiliza actualmente en el país. En este caso, la generación, la producción de biodiesel provendría de la utilización de unos aceites vegetales y la construcción de 3 plantas, 2 más pequeñas y una especial, que sería una planta que utilizaría aceites reciclados, aceites usados, ¿no?, que es la más grande. Estas plantas van a insumir estas materias primas que no está produciendo todavía el país, ¿no?, porque son cultivos no nativos, son cultivos nuevos en el país. Y según los estudios que hemos hecho en el CEDLA, estas plantas podrían reducir, si es que estuviesen ya funcionando el 2025, al menos las 2 pequeñas, alrededor del 10% de las importaciones de diésel, y hasta un 35% si es que entrara además la gran planta de aceites reciclados, ¿no?, en funcionamiento. Pero como la importación va a seguir creciendo, importación de diésel oil, debido al crecimiento del parque automotor, de las actividades de la agroindustria, de la minería, etc.,
esta producción de biodiesel va a significar apenas una cuarta parte de las importaciones de combustibles. Y en términos de subvención del gasto del Estado para importar, apenas va a significar entre 4 y 15% de reducción. Entonces no son efectos muy grandes, ¿no? Resultados muy importantes para poder, digamos, proclamar que dejamos la dependencia de las importaciones, que somos soberanos, etc. Pero además, este proyecto del biodiesel va a estar basado en una mezcla minoritaria, un 10% del combustible que se use va a estar basado o va a consistir en el uso de biodiesel vegetal. Y va a utilizar una materia prima también para la elaboración, que es el aceite metanol que no se produce en Bolivia. Es decir, se va a importar parte de los insumos de las propias empresas o de las fábricas de biodiesel. De este modo, vamos a tener que alrededor de $2.000 millones van a seguir siendo las importaciones por mucho tiempo. Y la subvención va a seguir por encima de los $1.000 millones. Es decir, no vamos a romper radicalmente la situación actual. Además, como no hay estas materias primas, que son la palma africana fundamentalmente, se va a iniciar con el uso del aceite de soya, ¿no? Entonces se va a favorecer a los agroindustriales de la soya, a los productores de soya y de aceite de soya, que han sido siempre la población objetivo, digamos, de esta política, ¿no? Entonces podrían favorecer con eso, pero ellos mismos han anticipado que para poder proveer suficiente cantidad de aceite para este proyecto, ellos van a requerir ampliar la frontera agrícola, ¿no? Lo que trae como consecuencia mayor deforestación. Y exigen la utilización de semillas transgénicas. Es decir, ese costo no está reflejado en este optimismo del gobierno de dejar de depender de combustibles importados utilizando biodiesel. Esto es el costo hundido, es el costo en la sombra, digamos, que es costo medioambiental y social, porque va a pegar a las poblaciones de regiones especialmente amazónicas, donde no se produce esas plantas, son no nativas, van a tener que desplazar a otras, etc. Entonces, podríamos decir que el efecto en términos económicos no es de la magnitud que alienta el gobierno, y los costos ambientales y sociales pueden ser muy elevados. Alfredo, Carlos nos acaba de hablar de proyectos que se han iniciado antes y no han dado los resultados esperados. Y en la minería también tenemos proyectos fallidos. Entonces, ¿qué vamos a cosechar en la minería en el país? Bueno, la cosecha va a ser amarga y yo creo que hasta ahora se ve pésimos resultados. Hasta hace 4 años la inversión extranjera directa en minería era 0, ¿no? Y los pocos millones que llegaron después para inversión era para trabajos hacer trabajos de prospección, exploración, alargar la vida útil de algunos yacimientos, ¿no? Y en muchos de los casos la minería seria se ha ido del país. El caso de Sumitomo, el caso de Glencore, han decidido abandonar antes de seguir haciendo inversión, ¿no? Ahora, cuando habla el gobierno de soberanía, yo creo que es un tema muy abierto a discutirlo, porque particularmente 2 de los proyectos que está planteando ahora, que no son nuevos, ¿no? En el caso del Mutún, el hierro que está planteando, o en el caso del zinc, en ambos casos tienes que hablar primero de créditos chinos, ¿no? Es un financiamiento que se está dando, que además condiciona que sean las empresas chinas quienes edifiquen todas estas faenas que se tienen que instalar. Entonces, ¿cuán dependientes somos de eso? Es un tema que se puede discutir, ¿no? La pertinencia y la tecnología además que se está usando. Pero además dentro de estos 2 proyectos hay que ver, o tendrá que tocarse el punto del gas, porque tanto en zinc como en hierro tienes que ver con qué gas vas a alimentar esas plantas, ¿no? Para su funcionamiento. Y cuidado que terminemos importando gas para estar abasteciendo algo que pretende que superemos las importaciones. Entonces puede darse incluso un fenómeno de lo que fue el Mutún,
el 2006, cuando entra Evo Morales, era el primer proyecto minero que había planteado, ¿no? Dejando de lado el contrato con la EBX y adjudicando a la Jindal, a la empresa hindú, para que lleve adelante esto. Pero ¿cuál fue la cuestionante de ese entonces que se tuvo a la EBX? Era el uso del carbón vegetal. Y ellos lo decían que esto iba a deforestar la Amazonía, iba a provocar incendios. Entonces, bajo ese discurso ambiental que ellos sostenían, resolvieron el contrato con la EBX y dieron paso a la Jindal, ¿no? Y uno de los problemas fue ya entonces el tema de gas. Entonces sería paradójico que ahora, por esta crisis del gas que se está atravesando, se vuelva a considerar el carbón vegetal para poder llevar adelante el proyecto del Mutum. Pero como lo decíamos, este proyecto del Mutum no es algo nuevo, ¿no? Es algo que ya se ha planteado al inicio de la gestión del gobierno del MAS, que dio continuidad a las negociaciones que hizo Rodríguez Belcé, ¿no? Se deja de lado a los indios, ahora se mete a los chinos. ¿Qué pasa en el caso del zinc? Bueno, en el caso del zinc, al principio se planteó ir por una vía de la hidrometalurgia. Esto fracasó en 3 licitaciones, no pudo ser concretada, algo que se inició ya el 2011 y que ahora se pretende llevar adelante, pero sabemos que se opta por una vía contaminante que es la pirometalurgia. Entonces, contradicciones, pero además con mucho dinero de por medio. Se hablaba al inicio de plantas que costarían entre 120 millones de euros, pero ahora se habla de plantas que costarían 350 millones de dólares, ¿no? Y en el caso del litio, que tampoco escapa a la crítica, no es algo nuevo, se planteó desde el 2008, ¿no? Pero además arrancó con una propuesta de ser 100% estatal. Ahora ya no hablas de 100% estatal. Ellos han reconocido a través de los técnicos de la ILB que el proceso de evaporación por el uso de piscinas tenía un rezago de 40 años en su aplicación. Entonces que ya no era el óptimo. Sin embargo, pese a que se invirtió casi 1.000 millones de dólares, no se tiene registrada ni una sola patente sobre esa tecnología. ¿Y qué viene? Viene Luis Arce y decide optar por la extracción directa de litio. Pero esta tecnología de la EDL no tiene prueba científica de aplicación a escala industrial en ninguna planta del mundo. Y la única patente que existe sobre esta está dominada por los chinos. Y los acuerdos que se está firmando sobre nuestro salar son con chinos y son con rusos. Entonces, cuidado que nos estemos casando a una dependencia tecnológica de los chinos y ahí nuevamente estaremos discutiendo cuán soberanos somos sobre nuestros recursos naturales, ¿no? Pero se está apostando por una tecnología además incierta. Entonces, primero, son proyectos fallidos y a la vez no resultan novedosos. Entonces hay que ver cuánto de esto va a poder ser factible y si realmente, con la mirada que se tiene ahora, permitirá sustituir lo que anhelan o muchas veces he escuchado en el discurso de que el litio sea el sustituto de la renta que está dejando el gas. Particularmente no lo vemos así porque en este momento todos los acuerdos que se está firmando en torno a lo que es el litio y todo lo que viene a ser la dirección que se está queriendo dar carece de una ley marco general que pueda decir qué es lo que queremos hacer con el litio, ¿no? Se tiene estancada en la Asamblea Legislativa, pese a que se han llegado en consensos entre los departamentos de Oruro y Potosí, se tiene estancada 2 años en la Asamblea Legislativa Plurinacional la ley de litio, la ley de recursos evaporíticos. Y hay una negligencia debida que se está dando para no aprobar esta. Entonces esto te provoca muchas incertidumbres, más que realmente una certeza de decir el litio y estos otros proyectos son una oportunidad para el desarrollo de Bolivia. Enrique, en el caso agrícola, ¿qué es lo que vamos a cosechar? Bueno, la orientación que ya nos ha anunciado el presidente de seguir fortaleciendo la producción agrícola para exportación va a significar que lo que cosechemos los bolivianos no va a alcanzar para las propias necesidades de alimentación de la población boliviana. Es decir, vamos a seguir con el discurso de que el gobierno pretende lograr la seguridad alimentaria con soberanía alimentaria. Pero lo que estamos logrando es solo la primera parte de esa frase, que es la seguridad alimentaria. Porque existe seguridad, porque se produce una parte, pero se importa otra. Y uno de los casos emblemáticos sigue siendo el caso del trigo, como conoce la población. Es decir, Bolivia requiere anualmente más o menos 800.000 toneladas métricas de trigo y solo produce 315.000, ese es el último dato 2022. Entonces, sigue habiendo un déficit histórico que el gobierno del MAS no lo ha podido, solucionar. Entonces,
existe un déficit en la política pública muy notorio, porque no está pudiendo solucionar un tema que es tan importante para la alimentación de este país. Entonces, llama la atención que el gobierno nos esté planteando como una gran solución a la soberanía alimentaria el tema de las plantas agroindustriales, ¿no? Nosotros hemos podido hacer una revisión de un universo de unas 30 plantas, de estas que el gobierno cada vez anuncia con vehemencia, y todas ellas son plantas muy pequeñas, con un impacto social muy limitado, con poblaciones objetivo, por tanto, realmente pequeñas. La mayor parte se están concentrando en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y no en las zonas donde viven la mayor parte de los campesinos pobres, como Chuquisaca, Potosí, por ejemplo, y fundamentalmente se está priorizando a las poblaciones donde están los campesinos interculturales, Norte de La Paz, Chapare, Yapacaní, etc. Y esto no va a tener un efecto muy grande. No olvidemos el dato que yo decía al principio, ¿no? Hay alrededor de 500.000 unidades campesinas que, podrían ser objeto de esto, pero para eso se necesita una inversión muchísimo mayor de lo que nos habla, y no las 40 o 50 plantas que puedan haber en este espacio. Pero además, un hecho notable: Bolivia sigue importando papa. Y el gobierno nos dice que va a hacer, por ejemplo, 6 plantas de papa de industrialización. Entonces, en vez de solucionar el problema primario, que es la producción masiva de trigo, vamos a terminar industrializando la papa que viene de Perú. Estas son las contradicciones en las que, a las que nos está llevando el gobierno, y a temas a los que no le está dando verdaderamente solución. La cosecha va a seguir siendo penosa, porque se van a seguir agravando las desigualdades que marcábamos al principio. Si hay una inclinación hacia una agricultura de exportación, se va a dejar de promover los cultivos de consumo más interno. Esto en el escenario que ya hablaba Carlos, de una crisis muy marcada, de falta de recursos estatales, etc. Los campesinos van a seguir siendo más pobres, y, se va a beneficiar al sector que el 2017, ¿cómo se llama? Decía que era el causante de todos estos problemas, ¿no? Entonces, más ha terminado promoviendo el modelo que criticaba el 2007. Para cerrar, ¿cuál es el balance que ustedes hacen de lo dicho por el presidente? O si hay algo más que quisieran destacar. Carlos, lo escuchamos. Bueno, y yo quisiera plantear además una perspectiva. El gobierno dice hay una estabilidad que se refleja en un crecimiento positivo, aunque pequeño, una inflación muy baja, que es la más baja de Latinoamérica, y una estabilidad monetaria, baja desocupación, ¿no? Y la reducción de la pobreza. Sin embargo, los datos y la forma en que se alcanza esto trae dudas sobre, no solo la información, sino sobre el diagnóstico de lo que realmente es la economía boliviana, ¿no? Porque este crecimiento, en primer lugar, es muy reducido. Estamos en una declinación de la producción desde hace varios años, y este año, con una proyección de 4.86, hemos alcanzado apenas a 2.3, o sea, ni siquiera la mitad. Pero los sectores además que crecen son básicamente los servicios, ¿no? Las finanzas y la administración pública. En cambio, los sectores más importantes, productivos, por ejemplo, la industria, apenas crece 0.5%, es decir, casi estancada, ¿no? No crece.
Minería en 0.1, a pesar de los resultados del oro, etc. Y los hidrocarburos caen casi en 7%. Es decir, es una economía en la que está mostrando una dinámica terciaria en los sectores de servicios, de comercio. La inflación es mantenida, digamos, a raya por una elevada subvención. Es decir, se congelan los precios. Aunque el gobierno quiere comparar con otros países donde no se congelan los precios y donde no hay subvención. Pero el costo de este congelamiento, de esta baja inflación, tiene que ver con una política de mucho gasto, de endeudamiento, de prácticamente desaparición de las reservas internacionales, porque tiene que seguir alimentando, digamos, esta importación. Una parte de los precios bajos se explican porque traemos de todo, es decir, importamos casi todo, no solamente bienes intermedios, insumos, sino también bienes de consumo, ¿no? Como ha mencionado Enrique, la papa, por ejemplo, u otros que han ido aumentando. Como tenemos una política de tipo de cambio fijo, podemos aprovechar para importar en los países donde esos precios son más baratos. Entonces se explica por eso. Pero ¿cuál es el costo? Ese costo que estamos mencionando, ¿no? De dificultades más grandes para financiar en el futuro, pero además de poner en duda, digamos, la incipiente industrialización, es decir, atacar, porque eso va a entrar por contrabando, por vía legal. La estabilidad monetaria también se está manteniendo, digamos, pendiendo de un hilo, ¿no? Porque no hay estas reservas, porque no tenemos suficientes ingresos de divisas como en el momento de la bonanza. Y ahí ha hecho una confesión el gobierno, ¿no? Por boca del ministro de Economía, que ante la escasez de dólares ha revelado que al menos 10.000 millones de dólares permanecen en la informalidad. Eso es lo que ha dicho. Entonces, esa es una confesión de que en realidad vivimos casi una ficción, que los datos, los indicadores macroeconómicos revelan una economía de ficción, donde hay una estabilidad basada en instrumentos, en medidas, digamos, de corto plazo y muy forzadas, que están acumulando los costos, el precio que vamos a pagar después, pero además que se vale de la extensión incontrolable de una economía subterránea, ¿no? Por eso es que aludíamos a que hay una economía subterránea de varios sectores, como el narcotráfico especialmente, el contrabando, la minería ilegal, y otras actividades ilícitas que pueden mantener esta relativa estabilidad monetaria, esta estabilidad económica, ¿no? También el desempleo, ¿no? Este bajo nivel de desempleo en realidad oculta un fenómeno que es el de la informalidad. Y siempre se ha caracterizado la informalidad como subempleo de la gente, es decir, la gente trabajando en las peores condiciones, con los peores ingresos, ocultando, disfrazando una verdadera desocupación. Entonces, esta economía se mantiene además por eso. Y la informalidad no solo es eso, no solo es precariedad para la gente, sino es el caldo de cultivo, es el mejor escenario para el crecimiento de esas otras economías ilícitas, que son las que escapan del control de la ley, etc. Entonces, estas condiciones además van a favorecer a ciertos sectores, a ciertas élites económicas y ciertas élites políticas ligadas al régimen, ¿no? Por tanto, la pobreza que hemos visto es una pobreza insostenible, que se basa en políticas populistas y que varía constantemente, puede subir o bajar la gente de la clase media, ¿no? Convertirse nuevamente en pobres, etc. Está ocultando además una enorme desigualdad,
social, el crecimiento de sectores muy ricos basados en el control de estas actividades ilícitas que tienen que ver inclusive con el aliento, la protección de funcionarios estatales, etcétera, frente a este enorme mar de pobreza, ¿no? Que es la informalidad. Entonces, hay que poner en cuestión, además, esta realidad que nos está contando con indicadores macroeconómicos ante la presencia de esta enorme economía subterránea que permite todavía, digamos, como válvulas de escape al conflicto, al malestar social, etcétera, porque todavía hay gente que puede no solo subsistir, sino enriquecerse. Ahora, ese fenómeno no es un fenómeno que ha surgido de la nada, es impulsado, alentado por esas políticas del gobierno, como hemos visto en los diferentes sectores. Adelante, Alfredo. Sí, complementando lo que dice Carlos, yo creo que esa perspectiva que da justamente de ver la doble acción, ¿no?, del gobierno entre lo que es el discurso y la práctica, porque cuando él menciona, por ejemplo, el tema de combatir la minería ilegal particularmente, el escenario que se vive sobre el oro, al margen de lo que representa en valor de lo que es la producción y la exportación, lo que hay que preguntarse es cuánto se queda de eso en el país, pero además cómo se está fomentando ese crecimiento. Y parte de ese fomento se lo debe precisamente a esas normativas tan flexibles, tan en beneficio del sector cooperativo que se han dado en los últimos años. Pero además, en algunos casos, la negligencia en atender un problema que se veía venir. El incremento de la producción de oro en Bolivia se ha dado precisamente desde el 2014, momento en que se aprobó la actual ley minera. Y esta ley minera que les ha dado muchos beneficios, pero además el gobierno tuvo la oportunidad, si realmente quería combatir esta ilegalidad dentro de ese rubro, pero no lo ha hecho. La ley del oro fue una oportunidad perdida porque se suprimió el tema de la obligatoriedad de oferta, el tema de condicionar la comercialización interna, y lo único que realmente le sirvió o fue el motivo esta ley del oro fue para descapitalizar las reservas, ¿no? Entonces, ya hay experiencias del fracaso que se ha dado, no han aprendido con lo que fue la experiencia de la empresa boliviana del oro y han vuelto a insistir por esa vía sin cambiar las condiciones, ¿no? No se aprende de la experiencia que las mismas cooperativas no han apoyado lo que fue Comermin para poder aprovechar ese oro en comercialización. Y en este momento, la empresa boliviana del oro lo único que va a ir a hacer es competir con las comercializadoras que están bien asentadas en las regiones, en concomitancia con la dirigencia cooperativa, ¿no? Y no van a renunciar fácilmente a ese privilegio. Se tiene que entender que el oro, que a partir de este año ha mantenido todos los días una cotización superior a los $2,000 nosotros, puede seguir subiendo. Entonces, seguimos viendo salir un recurso que no está beneficiando a los bolivianos, pero además dentro de un factor de minería ilegal que el gobierno lo ha apañado con el nuevo código minero, porque ha respetado todas esas áreas supuestamente preconstituidas sin darse la tarea de ver cuán pertinente eran estas y si realmente correspondían a áreas preconstituidas, ¿no? Entonces, no hay una ley que realmente pueda permitirnos un aprovechamiento óptimo del oro, y es un recurso estratégico que se está perdiendo, es un recurso natural no renovable que en este momento está en manos casi de un monopolio del sector cooperativo, y que por la ausencia premeditada de una ley que pueda lograr cobrar impuestos, regular las exportaciones, en este momento es un beneficio de pocos. Así que creo que va el desafío por ahí, pero de no cambiar las actuales normativas, el panorama puede ser peor del que estamos viviendo hasta el momento. Y cerramos con Enrique. Preocupa pues el escenario que tenemos enfrente y sobre todo en un escenario de un marcado conflicto político entre fracciones del gobierno, que pueden llevar a priorizar este tema y no la solución de los problemas de los bolivianos, pero sobre todo la situación de subordinación que tienen las organizaciones sindicales en relación al gobierno. Esta es una barrera que en este momento le está facilitando al gobierno la aplicación del tipo de políticas que hemos analizado. Es decir, estas políticas que van en función de crear mayor informalidad, trabajadores asalariados sin derechos sociales ni laborales, con jóvenes sin ninguna perspectiva en el plano laboral,
Y este escenario solo puede ser enfrentado a partir de la organización, el debate y, digamos, la puesta en escena de organizaciones y direcciones sindicales que respondan a los intereses genuinos de los trabajadores. Muchas gracias a los tres por el análisis y la información que nos han brindado. Estamos seguros que todo lo conversado aportará a un debate más informado en el país. Este podcast ha sido producido por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, y cuenta con el apoyo de la Embajada de Suecia en Bolivia.